Lágrimas. Vamos a continuar. Esta mañana regresamos al estudio del libro de Hechos. Estamos continuando viendo la primera persecución experimentada por la iglesia temprana. Esta historia está encontrada en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el cual nos cuentan de Pedro y Juan que habían sido arrestados y estaban tratados por el consejo, que fuera el consejo de Israel, después de haber sanado a un hombre enfermo. Ahora, el problema no era realmente de que habían ellos sanado al hombre, pero el problema era de que Pedro era un hombre sin mucha educación y estaba enseñando a la gente, y él estaba proclamando que Jesús había sido resucitado de entre los muertos. Y esto es exactamente lo que nos dice en el versículo 2, que era lo que los estaban disgustando a los del consejo. Usted ve, estaban disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Y usted ve, y estos son los dos asuntos principales que les estaban hablando de la doctrina de la resurrección y por los que ellos los arrestaron. Pero para un esfuerzo para que ellos silenciaran a Pedro y a Juan, el consejo se enfoca en la sanación de un hombre enfermo, esperando que ellos pudieran probar que ellos habían blasfemado contra Dios de Israel, atribuyendo el milagro a algún otro Dios. Eso lo vemos en el versículo 7, que lo cual, de acuerdo a la ley la ley decía que eso no se podía hacer. Usted ve en el versículo 7, dice: hicieron que Pedro y Juan compadecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos: ¿con qué poder o qué nombre o a quién ustedes hicieron esto? Ahora, esta es la que conocemos como la primera persecución oficial que fue experimentada por los cristianos de esa era, y vemos aquí como Pedro y Juan y su respuesta es muy importante para poner un precedente del modo que todos los cristianos desde ese punto y hasta ahora deben de lidiar y responder a la persecución. Usted ve, aunque usted ve como Lucas, el escritor del libro de Hechos, nos presenta lo que pasó para Pedro y Juan de un modo narrativo, lo que quiere decir que nos cuenta como una historia que va dando paso a paso, lo está narrando. El propósito es enseñarnos cómo estos dos apóstoles lidiaron con esa persecución y nos enseña los principios de cómo nosotros debemos de lidiar con la misma si eso nos pasara a nosotros. Ahora, en el pasado nos hemos dado cuenta de que hay dos modos en el que Pedro y Juan respondieron a esto. En el primero vemos que en el versículo 8 vemos como Pedro se levanta enfrente del consejo y les contesta: ¿bajo qué poder o en el nombre de quién tú has sanado a este hombre? Y en vez de estar lleno de miedo y de cobardía, el lleno del Espíritu Santo les contesta. Y esto quiere decir que se da cuenta uno que está bajo el Espíritu de Dios, y él por eso se encuentra con tanta valentía para promover y proclamar el nombre de Jesucristo con ellos. Y la aplicación obvia que estamos viendo aquí es que cuando el tiempo viene de que nosotros estamos siendo perseguidos por nuestra fe, cualquier forma de persecución que sea esta, nosotros nos tenemos que asegurar que nosotros tenemos un contacto directo con Dios, que estamos siendo obedientes a su palabra, y al hacer esto, nosotros estaremos bajo el poder total del Espíritu Santo, y como resultado usted tendrá la habilidad de hablar libremente de Cristo sin miedo en su vida o alguna consecuencia. El segundo modo en el que Pedro y Juan responden a la persecución es cuando ellos enseñan y muestran la preocupación por la salvación de la gente que los persigue. Y este fue un enfoque de nuestro estudio de la semana pasada, en el cual Pedro no solamente les dice a estos hombres qué tan culpables son de rehusarse a aceptar a Cristo, pero también les dice cómo a ellos se están oponiendo a Dios, pero les viene a decir cómo ellos pueden ser salvos y perdonados por su pecado. Eso lo vemos en el versículo 11 y 12. Hablando de Jesús, dicen ellos esto: Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro lado hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Usted ve, no solamente Pedro está haciendo una afirmación en el versículo 12 acerca de
la exclusividad y lo angosto que es el camino a Cristo, pero Pedro también les está dando a todos los 71 miembros de este consejo y les está diciendo a cada uno de ellos que el único modo para que ellos puedan ser perdonados y salvos de la furia de Dios es poniendo su fe en Jesucristo, el que fue rechazado por ellos, pero al cual el Padre lo ha exaltado y lo ha hecho la piedra angular sobre la cual se está construyendo el templo, lo que quiere decir que sería su iglesia. Ahora, el principio que estamos aprendiendo aquí no solamente la exclusividad de que la salvación es solamente por el nombre de Cristo, pero también nosotros vemos que cuando estamos perseguidos por nuestra fe, nosotros también tenemos que estar preocupados por las almas de la gente que nos está persiguiendo. En vez de tener miedo y escondernos o tratar de atacarlos y vengarnos de ellos, nosotros tenemos que amarlos suficientemente para poder compartir el evangelio con ellos. Usted ve, sin importar qué tan malo ese hombre es, usted debe de preocuparse por la perdición de sus almas, las cuales están a punto de ir a una vida sin Cristo. Y por favor, olvídese de usted y de sus problemas. Usted debe de tener compasión en esa gente. Háblale de la verdad de Cristo y espere a que ellos sean salvos. Esto es exactamente el ejemplo que está establecido aquí por Pedro. Usted ve, ellos están aquí siendo juzgados y todo lo que ellos supieron pudieron haber sido condenados a muerte. Pero su primera preocupación no era su seguridad de ellos, pero más bien la salvación de los hombres del consejo, los cuales eran enemigos al evangelio y enemigos de Cristo. Y esta preocupación por la preocupación de aquellos que nos persiguen este es el modo que nosotros vemos cómo la escritura funciona en la vida de Pedro, pero asimismo lo hizo en la vida de Pablo. En primero de Pedro nosotros vemos como dice, mantenga su comportamiento excelente entre los gentiles para que cuando ellos traten de manchar su nombre, puedan ver sus buenas acciones y puedan glorificar a Dios el día de su visita. Usted ve, le dice que usted debe de vivir una vida que es agradable al Señor para que usted pueda entender que les está diciendo que usted no puede prevenir la persecución, pero él dice que cuando el Señor visita el corazón de ellos, de esta gente que no es creyente y trata de lidiar con ellos y su necesidad de salvación en Cristo y cómo ellos se necesitan de arrepentir, ellos pueden recordar esto y ellos pueden acordarse de los ejemplos excelentes que otros cristianos pusieron enfrente de ellos. El testimonio de un cristiano es importante. Usted ve así que esta preocupación por las almas de esta gente que estaban en contra de ellos no era por ellos mismos, sino por su mismo bienestar de los que los perseguían. Usted ve de este mismo modo la salvación de los que están persiguiendo a Pablo. Cuando Pablo y su compañía Silas fueron arrestados en la ciudad de Filipense, los han puesto a ellos en la cárcel y como vemos en Hechos 16, que vino aquí un gran terremoto que causó que todas las cadenas se abrieran y en vez de huir, Pablo fue y encuentra al vigilante de la cárcel, el cual estaba a punto de matarse porque él sabía que si todos los prisioneros huían, las autoridades romanas lo ejecutarían. Entonces vemos que Pablo le dice a él con una voz alta, no te dañes, por favor no te lastimes, todos estamos aquí. Y el texto dice cómo Pablo y Silas fueron y le dieron testimonio a este hombre y a toda su casa, explicándoles del Evangelio de Cristo. Y usted ve, y cuando Pablo se dio cuenta de la preocupación de la salvación por aquellos que lo perseguían, y nosotros vemos en Hechos 26 que mientras ellos estaban arrestados en Cesarea, Pablo tuvo la oportunidad de defenderse en frente del rey Agripa. Este era uno de los reyes que estaba en ese entonces, y cuando él está enfrente de él y se tiene que defender en frente del rey acerca de todo lo que lo culpan, hablando con el rey,
Pablo decide darle su testimonio diciéndole en el versículo 27, Rey Agripa, ¿usted cree en los profetas? Yo sé que usted lo hace. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en los profetas? Y entonces el rey Agripa, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo Pablo, le dice, ¿tú crees que tú me puedes convencer de volverme en un cristiano en un tiempo tan breve? Y esto es exactamente lo que Pablo estaba tratando de hacer, porque su respuesta hacia el rey fue la siguiente. Mire lo que dice en su respuesta en el versículo 28-29. Yo quisiera como decirle a Dios que ya fuera un tiempo el corto o largo, que no solamente usted, pero todos los que me escuchan este día se volvieran como lo soy yo, con excepción de estas cadenas. Yo creo que le está diciendo, mi oración es que usted y todos los que me escuchen se conviertan en cristianos. Usted ve del modo que Dios quiere que respondamos cuando estamos perseguidos, es enseñándonos la piedad para la gente que nos persigue, compartiendo el evangelio con ellos. Nosotros tenemos que tener más interés por la salvación de sus almas que por alguna inconveniencia física o emocional que nos pueden causar ellos. Y esto fue donde nos quedamos el pasado domingo. Y como continuamos la historia en el versículo 13, vemos como Lucas deliberadamente voltea nuestra atención y la aleja de Pedro y Juan y la enfoca en el consejo. Y la razón por la que Lucas hace esto es porque quiere que veamos cómo estos hombres, los 71 miembros del consejo, llegan a su decisión de lo que deben de hacer con Pedro y Juan. Así nosotros podemos ver cómo Pedro y Juan responden a la decisión de ellos. Pero lo contrario a lo que muchos cristianos hubieran hecho, Pedro y Juan no obedecieron a lo que estaban siendo ordenados que hicieran por el consejo. En hecho, ellos se negaron a obedecer lo que les decían que hicieran. Diciéndolo así, ellos desobedecían al gobierno. Ellos respondieron a la persecución por la que ellos tenían con una desobediencia civil, lo que por definición quiere decir es negarse a obedecer al gobierno y a sus leyes. Ahora, la Biblia nos enseña a ser desobedientes. Bueno, solamente hay una razón y tenemos que tener mucho cuidado de entender claramente que de acuerdo a la escritura, el único modo en que nosotros podemos desobedecer a un gobierno, cualquier autoridad que el Dios ha puesto sobre nosotros, es cuando esa autoridad nos obliga o quiere que hagamos algo que esté en contra de la palabra de Dios o que la palabra de Dios prohíbe que nosotros hagamos. Mientras la Biblia es muy clara y lo vamos a ver hoy, nosotros hemos visto este principio que nos va a guiar de elegir cuándo sería oportuno desobedecer al gobierno. Esto se llama una desobediencia civil, ya sería un desacuerdo o un asunto delicado entre cristianos. Y esto ha pasado por muchas razones. Una de estas cosas es porque el hecho de que vamos a ver hoy mismo cómo Pedro y Juan responden al consejo, esto se podría interpretar como una desobediencia civil, la cual mucha gente querría decir que esto no es agradable y es un pecado, porque nosotros como cristianos deberíamos de ser ciudadanos modelos y obedecer al gobierno, y podríamos ver que nosotros debemos de tener una clara escritura, la cual nos dice que nosotros tenemos que estar sujetos a la obediencia a nuestro gobierno, y el resistirnos en contra del gobierno es como resistirnos contra Dios mismo. Ninguno de estos acerca de la sumisión del gobierno viene de lo que dijo estos vienen de lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos del 13, del 1 al 2. Cada persona tiene que estar sometida a las autoridades que lo gobiernan, porque toda la autoridad coexiste y son constituidas por Dios. Por consiguiente, el que se resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Usted ve
cuando mucha gente lee esto puede decir, bueno, no hay excepción alguna, esto es lo que dice la Biblia, hay que obedecer. A otra razón por la que la desobediencia civil es un punto muy delicado entre los cristianos es porque todos tenemos esta inclinación natural de rebelarnos contra la autoridad, ya sea cualquier autoridad. Nosotros algo de entre nosotros que siempre dice que nos queremos rebelar con lo que nos han ordenado. Y nosotros tratamos de justificar el ser obedientes por la simple razón porque no estamos de acuerdo o porque negativamente afecta a mi vida o me causa incomodidad o inconveniencia. O sea que de acuerdo a algunos cristianos, el problema con su desobediencia hacia el gobierno o hacia alguna ley es porque ellos porque pueden desobedecer muy rápidamente al gobierno porque no están de acuerdo con lo que ellos están tratando de imponer. Y esto puede ser algo que tiene validez porque la desobediencia no nos da no nos dice que nosotros no tenemos que estar de acuerdo con el gobierno y siempre tenemos que estar en contra de lo que dice el gobierno porque la ley puede presentar un problema para nosotros, pero vemos nosotros acerca de R.C. Sproul, cómo nos menciona cómo mismo José y María tuvieron que atravesar la inconveniencia de ir a una jornada larga a Belén, tal y como lo había ordenado el gobierno romano, porque Dios nunca le dijo a José y a María que siempre iban a estar cómodos en todo lo que hicieran. La tercera razón por la cual la desobediencia civil es un problema de entre los cristianos es porque muchas veces la Biblia nos enseña que tenemos que obedecer a toda la autoridad sobre nosotros y nunca es fácil de determinar cuándo es que una orden que nos han dado tendríamos que obedecerla o no. Por ejemplo, estaba leyendo de este maestro de la Biblia esta semana que nos dice lo siguiente. Si una mujer está casada con un hombre que no es creyente y el hombre le dice, tú no puedes ir el miércoles a la iglesia y a practicar en el coro, ¿qué debería de hacer ella? Ella debería de quedarse en casa porque el Señor no le requiere que las mujeres canten en el coro. Pero si el hombre le dice a esta mujer, tú no estás permitida ir a la iglesia y a unirte con la gente a alabar a Dios, no solamente ella puede desobedecer, ella debe de desobedecer porque por Dios nos ordena a ensamblarnos con otros cristianos y orar. Ahora, una vez que yo le presento este ejemplo acerca de diferentes tipos de desobediencia civil, esta mañana vamos a ver exactamente lo que Pedro y Juan dijeron e hicieron al desobedecer al consejo y cómo fue que ellos tomaron esta decisión de no poner atención a lo que les ordenaba el consejo en ese momento. La razón es muy importante porque yo quiero que usted entienda que los versículos del capítulo 4 nos enseña cómo Pedro y Juan tenemos que seguir el ejemplo de ellos. Y usted ve, si ellos fueron desobedientes al gobierno, nosotros queremos entender por qué. Porque en el evento de que nosotros nos encontramos en una situación similar, mientras estamos enfrentando la persecución, tendremos que saber exactamente por qué se desobedeció al gobierno. Escuche con atención, porque el principio detrás de todo esto y la decisión de Pedro y Juan de no poner atención a lo que les dijo el consejo es mucho más profunda que el asunto civil de desobedecer. Es parte de eso, pero hay algo más grande. Y el principio bajo estas acciones constituye el tercer modo en que Lucas nos enseña cómo responder a la persecución. No solamente tenemos que estar llenos del Espíritu, no solamente tenemos que estar preocupados por la salvación de los que nos persiguen, pero también nosotros nos tenemos que asegurar que nuestra lealtad es primero y únicamente con Jesucristo. Nosotros vemos en el versículo 13. Usted ve aquí, como vemos en el 4:13, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan y darse cuenta de que era gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Usted ve, aunque nosotros vemos como Pedro es un hombre con
un hombre valiente, y como habla de la salvación en nadie más que en Cristo, Él les causó que ellos reaccionaran. Y usted ve, Lucas nos menciona cómo los miembros de este consejo estaban sorprendidos de que era un hombre con tanta fe y con tanto coraje como Pedro y Juan, y cómo ellos presentan sus puntos de vista usando la escritura con un modo, con una gran habilidad. Y esto es realmente impresionante porque ellos eran unos hombres que no estaban entrenados para conocer la palabra con el nivel con el que ellos la defendían. Pero lo que era más importante y lo que los tenía sorprendidos a los concejales era de que ellos no eran una gente que se había educado con los rabinos. Tenemos que entender claramente lo que quiere decir aquí. No quiere decir que Pedro y Juan era gente ignorante. No quiero que usted crea que ellos no tenían una educación o que era gente analfabeta. Como todos los hombres judíos de esa era, ellos debieron haber crecido con la educación básica en el Antiguo Testamento, así como ellos tenían que saber leer y escribir. La evidencia de esto es en los libros que ellos habían escrito, pero las escribieron en griego, porque griego era su segundo lenguaje, hebreo era el primero. Así que como ve, estos hombres eran inteligentes, y vemos que aunque el consejo estaba impresionado con lo que ellos estaban viendo, no fuera de que Pedro y Juan no eran hombres inteligentes, pero que ellos podían establecer su punto de vista con tal agilidad. No, lo que ellos estaban todavía más sorprendidos era cómo Pedro y Juan eran tan valientes al discutir y defender sus puntos con la escritura, y claramente articulando las verdades teológicas sin ningún entrenamiento teológico previo. Ellos no habían ido a ninguna escuela de rabinos. Ellos eran solamente unos pescadores galileos, unos hombres que nunca habían experimentado un entrenamiento teológico. Esto fue lo que era sorprendente. Aparentemente, entre más los escuchaban hablar a ellos y con tanta claridad y hacer sus puntos de vista teológicos, ellos empezaron a sonar como alguien que ellos habían escuchado antes, que era Jesús. Y esto es lo que nos dice Lucas en el versículo 13. Ellos empezaron a reconocer que habían escuchado y que ellos debieron haber estado con Jesús. Lo que quiere decir es de que los miembros del consejo, que estaban tan familiarizados con las enseñanzas de Cristo, por haberlo escuchado en diferentes ocasiones enseñar en el templo, eran las similitudes entre Pedro, Juan y Jesús. Y es posible de que entre más se escuchaban y los veían y se daban cuenta de que entre más los veían, de que ellos eran acompañantes de Jesús. Y ahora usted ve, los empiezan a reconocer como los discípulos de Jesús, y al reconocer las similitudes entre los apóstoles y Jesús. ¿Y cuáles son esas similitudes? Bueno, Pedro y Juan, tal como Pedro y Juan, Jesús también fue considerado como un hombre que no tenía mucha educación, porque él no había ido a ninguna de esas escuelas oficiales de los rabinos, y él también tenía la habilidad de explicar la escritura con una gran habilidad. En efecto, nosotros vemos en Juan 7 al 15, entonces los judíos se maravillaban diciendo, después de escucharlo, preguntando, escuche con atención. ¿Cómo puede? Entonces los judíos se maravillaban. ¿Cómo puede saber la letra sin haber estudiado? Porque Jesús no había sido entrenado con educación teológica. Él no estaba considerado como un rabino aprobado por el consejo. Pero es verdad de que cuando hablaban con él le decían rabino todos los líderes judíos. Pero Jesús no era su clase de rabino. Simplemente era un modo de demostrar respeto a él. Pero no era él una persona que había sido reconocida por el consejo como un rabino.
Usted ve, no querían decirle rabino como un complemento, como un halago, sino más bien ellos decían esto porque cualquier persona que creía en Jesús, de que alguien hubieran tenido gran privilegio de que lo reconocieran como gente que pasó, que convivió con Jesús. Nosotros debemos de recordarle a la gente de Jesús del modo en de que hablamos, de que actuamos, en el modo de que creemos y usamos la Biblia. Ahí no debe de haber un complemento, un halago más grande que si la gente recuerda al Señor en nuestra actitud. Pero al decir de esto, yo le quiero decir que recuerde que el consejo odiaba a Jesús y que ellos estaban molestos con su profundo y brillante enseñanza y conocimiento teológico. Por eso ellos trataron de destruirlo. Y ahora enfrente de ellos están dos de los discípulos de Cristo, dos hombres que no estaban teológicamente, dos pescadores que no estaban entrenados, pero que tenían la teología en sus mentes y que a los cuales estaban tratando de intimidar y completamente destruirlos en esta corte, probando de que ellos habían blasfemado en contra de Dios al curar a un hombre. Eso es lo que ellos querían, pero eso no estaba funcionando así. Pedro y Juan no estaban intimidados ni tampoco estaban confundidos acerca de sus puntos de vista o de su defensa. En efecto, ellos estaban realmente poniendo de cabeza el caso del consejo aquí, cuando ellos estaban demostrando que Jesús de Nazaret era el único que estaba aprobado por Jesús como la estrella, como la piedra angular sobre la cual se estaba construyendo ese templo que era la iglesia. Así que ellos no estaban blasfemando, ni merecían la muerte, porque ellos estaban probando que Dios estaba de su lado y que el consejero estaba el consejo estaba en contra de Dios. Pero no solamente fue la habilidad de Pedro y de Juan de comunicar la verdad bíblica con tal valor que le estaba molestando a ellos. Vemos nosotros en el versículo 14 cómo nos dice él. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sanado, no tenían nada que alegar. Aparentemente el hombre al que había sido sanado estaba ahí. Estaba levantado, estaba de pie al lado de Pedro y Juan. Y el hecho de que él estaba levantado de pie y que estaba con piernas que le funcionaban, con sus tobillos, sus pies, sus piernas en perfecta condición, podía hacer que este milagro no se pudiera negar. Por lo que Lucas dice que ellos no tenían nada que decir. ¿Qué podían posiblemente decirle a ellos? Porque ellos aquí efectivamente se habían dado cuenta del milagro, se habían dado cuenta que ellos estaban blasfemando, y en la apariencia de este hombre que ahora estaba sano y estaba levantado, estaba de pie, probaba que Dios había ordenado este milagro que tomara lugar. Y no había nada para los miembros de este consejo que pudieran decir para negar la legitimidad y veracidad de este milagro que Dios había permitido. Y ahora, ¿qué es lo que hacen ellos? Entonces ellos empiezan a hablar entre unos y los otros acerca de su siguiente movimiento. Lo vemos en el 15 al 17. Así es que ellos le ordenaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho de que por medio de ellos ha ocurrido un milagro que es evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo, pero para evitar este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Ahora, no están muy seguros qué pueden hacer con Pedro y Juan porque no han roto ninguna ley. Y ellos no pueden ser probados de que estaban blasfemando, porque era obvio de que toda la gente que vivía en Jerusalén se estaba dando cuenta de este milagro tan increíble que había tomado lugar y no lo podía negar. Ahora, déjeme que tome una pausa por un momento y vamos a pensar de esta gran afirmación que hizo el consejo con respecto a este hombre enfermo que había sido sanado.
Nótese que ellos no lo negaron, pero ellos reconocieron que era un milagro genuino y que Dios lo había ordenado que así tomara lugar por medio de Pedro y Juan. De otro modo, ellos los hubieran culpado de blasfemar. Lo que es remarcable aquí es de que el consejo le responde de este milagro a Dios es que mientras no lo podían negar, tampoco podían, este milagro no tuvo ningún efecto espiritual en ellos, no los ayudó a reconsiderar su actitud hacia Jesús, tampoco hasta inmediatamente arrepentirse y venir a Cristo por salvación. El hecho de que ellos no hicieron ninguna de estas cosas, ni ninguno de los miembros de este consejo, revela qué tan perversa, necia y depravada la naturaleza humana realmente es. Usted ve, el problema con estos hombres no era de que Jesús era el Mesías o no, o si él había sido levantado entre los muertos o no. Ellos ya habían tomado la decisión de estar siempre en contra de Cristo, sin importar la evidencia. Ellos habían ya decidido que no importaba la evidencia enfrente de ellos no iban a cambiar, porque ellos adoraban a su pecado y ellos no iban a aceptar ninguna verdad de Jesús. Y esto es lo que él dijo. Y esto es exactamente cuando él dice que tenían un corazón pecador que no iba a cambiar. En Juan 3:19 vemos lo que dicen ellos. Y escuche, vea esto que es crítico para que usted pueda entenderlo. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Ahora, la gente no se quiere arrepentir, ella quiere seguir en su pecado, por eso niegan a Cristo. Y en el caso de este consejo, el pecado principal que los lleva a ellos a seguir rechazando la verdad de Cristo, a pesar de la evidencia del Mesías que había sido resucitado, era la determinación que tenían de mantener su influencia sobre la gente judía. Yo les digo esto por lo que vemos en Juan 11:47 al 48. Esto es lo que están diciendo. Y esto lo hablan después de que Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Un hombre había fallecido y Jesús lo resucitó. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Ok, este es el problema. Ellos debieron haber postrados en el piso. Pero en lugar de eso, esto es como la política para ellos. Estos hombres no eran más que políticos corruptos y lo único que les importaba a ellos es mantenerse en poder. Y aunque ellos podían admitir, y era obvio de que Jesús estaba haciendo milagros, lo único que pasaba para ellos trataban de protegerse para que nadie les quitara el poder que tenían. ¿Cómo haremos para no perder nuestro lugar? Escuche, no deje que ningún no creyente lo convenza de su punto de vista acerca de la cristianidad como una verdad que no se puede defender. La falta de creer en algo viene cuando el pecado de un hombre es más fuerte que la verdad. Y esto es lo que nos dice Pablo. Al suprimir la verdad, como en Romanos 1, es la razón por la que un hombre suprime y resiste la verdad de Dios. Es porque él no quiere dejar su pecado, él no quiere humillarse y someterse a la autoridad de Dios. Él quiere ser el gobernador y el que reina en su propia vida sin tener que contestarle ni darle explicaciones a Dios. Usted ve, este nunca es un problema intelectual, es más bien un problema moral. Ahora es evidente en el razonamiento de este consejo que ellos saben que Pedro y Juan no tienen ninguna culpa. Es notable que ellos están al tanto de eso y ellos se dan cuenta de este milagro. Pero ahora, ¿qué van a hacer con Pedro y Juan? Nótese lo que se dice y la decisión a la que han venido en el versículo 17.
Ahora no hay que permitir que estos hombres dejen esparcir esta verdad entre los hombres. ¿Qué haremos? Ahora tenemos que ver lo que el problema real del consejo de la enseñanza de Pedro y Juan es de que ellos no querían que la gente de Jerusalén escucharan más acerca de Jesús. Ellos tenían miedo de que si más gente escuchaba de Cristo y posiblemente creería en Él, y si esto pasara, los religiosos creyentes tendrían problemas de perder su poder. Y usted ve, estos hombres son hombres corruptos, son políticos corruptos que solamente quieren proteger sus propios intereses. Usted ve, la solución al problema entre Pedro y Juan es en este mensaje de Jesús. Ellos están tratando de que Pedro y Juan dejen de hablar de Jesús y que ya no le expliquen ni le hablen de él a ningún otro hombre. Ahora, esta es su decisión por la cual Pedro y Juan tienen que reentrar a la corte para escuchar el veredicto. En el versículo 18 los llamaron y les ordenaron que terminantemente dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús, pero Pedro y Juan replicaron del siguiente modo. Les dijeron que ya no dijeran nada, que no hablaran de Jesús. Deja de hablar de Jesús, deja de testificar acerca de Él, no le digas a nadie de Él. Ahora escuche, esta orden del consejo, con todo el peso del gobierno sobre ellos, usted ve, es importante que entendamos que técnicamente el gobierno romano era el que tenía poder sobre los ciudadanos de Israel. Roma y este consejo tenían un pacto en el cual el consejo iba a apoyar al gobierno romano y no se rebelaría contra ellos, y Roma iba a apoyar al consejo para mantener paz local. Ahora, para que estos apóstoles no hablaran de Jesús, entonces esto viene como una orden del gobierno. ¿Y qué están supuestos a hacer? Ellos saben que Dios ha ordenado y ha puesto al gobierno sobre nosotros y se tiene que someter uno a él. Pero usted ve, nosotros vemos en la primera carta de Pedro cuando él escribe que dice que tenemos que obedecer a las autoridades impuestas por el Señor. En el primero de Pedro 2 del 13 al 15, someteos a la causa del Señor, a toda instrucción humana, ya sea del rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él, para el castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro escribió esto acerca de la voluntad de Dios y obedecer cualquier nivel en el gobierno, ya sea nacionalmente, entre reyes, el punto nacional, ya sea hay que obedecer a todo el gobierno, a los gobernadores, a la gente que ha estado bajo el poder de Dios, están a cargo, lo mismo así como los jueces, la policía. Y usted ve, Pedro aquí viene y tiene que hacer lo que él ha dicho que se tiene que hacer. Escuche con atención, este es un momento crítico en la historia de la iglesia, porque esta es la primera vez que los creyentes en Cristo están enfrentando una orden del gobierno en el cual les dicen que dejen de hablar del evangelio. Y si ellos tienen que obedecer esta orden, entonces ellos tienen que establecer una ley que va a cambiar todo el futuro de la vida cristiana si ellos se niegan a obedecer o si no siguen estableciendo el el evangelio entre la gente. Y esto es como ellos contestaron a esa en el versículo 19. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Usted escuche, ellos no están faltando al respeto, no están siendo arrogantes. Él les dice con toda calma a los hombres del consejo que ellos no pueden obedecerlos, y al hacerlo ellos les preguntan que sean los mismos, que ellos mismos juzguen la situación, preguntándoles
¿A quién deberemos de obedecer? ¿Al consejo o a Dios? Y por supuesto que la respuesta es que hay que obedecer a Dios. Asimismo que ellos les dicen a les dicen que deben de dejar de hablar de lo que saben acerca de Jesús. Y todas esas palabras de que oyeron de Jesús, que dice, tú debes de ser mi testigo enfrente del mundo, tú vas a ir a ser discípulos, tú vas a ir y proclamar el evangelio, llamar a la gente que se arrepienta, y así vas a ir por todo el mundo. Y esto es lo que les dijo Jesús que hicieran. Así que ellos tienen que obedecer esto en vez de obedecer a este grupo de hombres, porque ellos tienen que obedecer a Jesús encima de la gente. Y este es el asunto de la desobediencia y de lo que hablan ellos. Si usted está puesto alguna vez en la situación donde el gobierno está tratando de obligarlo, que usted específicamente o le obliguen o le prohíban, usted puede con todo respeto hablar de negarse y hablar de su testimonio en Dios. Y ahora sí vemos cómo Pedro y Juan lo hicieron y ellos cómo están demostrando que su primera prioridad es estar del lado de Jesucristo. Y usted ve, mientras ellos obedecen al gobierno, la autoridad que tienen sobre uno es una autoridad que es una autoridad delegada por Dios, pero la autoridad absoluta pertenece a Dios. La autoridad absoluta es la que es de Dios y el gobierno es la autoridad que Dios ha permitido sobre nosotros, pero primero viene Dios antes del hombre. En Hechos número 5 nomás nos recuerda cómo primero tenemos que obedecer a Dios en vez de al hombre. Escuchen nuestro apoyo, nuestra lealtad, nuestro compromiso es con Jesucristo, encima de cualquier otra persona. Y no hay ningún creyente verdadero que quiere desobedecer al gobierno. Nosotros tenemos que ser obedientes, nosotros tenemos que ser ciudadanos buenos. Pero a veces nosotros tenemos que desobedecer al gobierno. Si nosotros queremos ser obedientes a lo que dice la palabra del Señor y podemos decir, no puedo desobedecerte. Este no es un asunto ajeno, un asunto que está solo. Nosotros vemos esto desde Éxodo 1, donde vemos que las parteras de ese entonces, el faraón les obligó y les dijo a ellas que todas las mujeres hebreas que dieran a luz a un varón, ellas tenían que matar a ese bebé varón. Pero ellas no lo hicieron así, ellas se negaron a hacer esto. Ellos desobedecieron a ese rey. Y la razón de eso es porque nosotros vemos en Éxodos 1 al 17, pero las parteras le temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había ordenado y dejaron que esos varones vivieran. Nosotros también vemos que la desobediencia civil tomó lugar en la vida de Daniel cuando el rey firmó una ley en la cual decía que cualquier persona que orara, cualquier otra persona que no fuera el rey, tenía que ser enviado a la jaula de los leones. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel? Bueno, él se negó y no obedeció. Y usted ve que cuando este documento fue firmado, entró a su casa en su aposento superior donde tenía las ventanas abiertas con dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día orando y dando gracias delante de Dios. Usted ve, Daniel no iba a obedecer porque él entendía claramente que la palabra de Dios le decía que él debería de orar a Dios y a Dios solamente. Y usted ve en el caso de Daniel, él sufrió las consecuencias de su alianza con Dios y él fue arrojado a la jaula de los leones. Usted ve, porque a veces el sufrimiento es la consecuencia de la desobediencia civil. Y uno tiene que estar preparado para aceptar las consecuencias cuando la ley del hombre no la hemos obedecido. Y lo que quiere decir es de que vamos a ser obedientes a Jesucristo y vamos a ser obedientes sin importar el costo.
Ahora, ¿cuántos cristianos a través de los siglos han sido asesinados porque ellos se han negado a obedecer las órdenes de los gobiernos de que dejen de hablar de Cristo? Esto posiblemente podría pasarle a alguno de nosotros. Nosotros podemos estar en la posición de tener que desobedecer al gobierno por seguir aliados a Dios. Y si nosotros hacemos esto, nuestra gran alianza primero y último será con Jesucristo. Y así como Pedro y Juan le dijeron al consejo que ellos no podían obedecerlos porque primero tenían que obedecer a Dios y decirle a todo mundo acerca de Jesucristo. ¿Y cuál fue la reacción del consejo? Ellos no estaban acostumbrados a que alguien se negara a obedecerlos. Nosotros vemos en el 21-22 que dice, después de nuevas amenazas los dejaron irse por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Ellos no tenían bases legales para castigar a Pedro y a Juan, así que los tuvieron que dejar ir, pero no antes de amenazarlos. Pero note con claridad lo que dice Lucas acerca de la realidad por la cual los dejaron ir. Es porque la gente que estaba ahí estaba glorificando a Dios al ver a este hombre que después de 40 años había sido sanado. Usted ve, los hombres de este consejo tuvieron que dejar a Pedro y a Juan que partieran porque ellos tenían miedo de lo que la gente pudiera haberles hecho a ellos si ellos no los dejaban ir en ese momento. Porque toda la gente estaba emocionada y glorificando a Dios por tal e increíble milagro. Y esto es lo que dice Lucas, era tan increíble esto que un hombre de casi más de 40 años no había podido caminar, caminaba. Y una vez más, este consejo revela cómo ellos son como unos políticos corruptos. Ellos solamente querían hacer o harían lo que la gente quisiera para proteger sus intereses. ¿Qué contraste es entre Pedro y Juan y entre los hombres de este consejo? Los apóstoles no eran gente que quería complacer a toda la gente, pero ellos querían complacer a Dios. Ellos eran gente leal a Jesús y estaban dispuestos a sufrir en su nombre antes de desobedecerlo. Pero amigos, escuchen del modo de que las cosas de nuestra nación, del modo en que el mundo se está yendo, nos dice que los cristianos vamos a tener que enfrentar decisiones en las cuales vamos a decidir si vamos a obedecer al gobierno o si vamos a obedecer a Dios y sufrir las consecuencias hasta la posible muerte. Ahora, ¿qué haría usted si esto le pasara? El único modo en que usted puede darle honra a Dios es cuando en este mismo momento usted debe de reconocer y establecer que su alianza es con Jesucristo, no importa cuánto puede sufrir por su fe. Y si usted se siente como confundido, si usted se siente temeroso, venga a Dios. Pero la decisión debe de ser desde ahora: Dios, voy a ser leal contigo y por nadie más, y estoy dispuesto a sufrir por ti y por nadie más. Así que usted va a tomar la decisión de obedecerle a todo costo. Esto es lo que hizo Jesús, eso es lo que hizo Pedro y Juan en ese momento. Y tenemos que seguir sus pasos. Pero si Jesucristo no es el amo de su vida, entonces su decisión va a ser diferente de lo que fue para esta gente del consejo. La gente del consejo se negó a ver la evidencia que estaba enfrente de ellos, porque ellos se renegaban a dejar su pecado. No sea como ellos. Todos estos hombres que estaban en ese consejo habían estado ellos en este momento, habían entendido. Y en tantos años, tanta gente, en 2000 años, no ha habido gente que esté tan cerca de Jesús y tiene un apóstol de Jesús enfrente de ellos que les está recordando y hablando de quién es Jesús. Y aún así ellos se negaron a aceptar la verdad. Nada vale la pena. Arrepiéntase. Ponga su confianza y su fe en Jesucristo, que por su sangre confíe en Él para que sea perdonado por sus pecados. Oremos. Padre, te queremos agradecer por el ejemplo que nos está estableciendo aquí Pedro y Juan, y este gran ejemplo en el cual ellos nos están estableciendo
que nosotros no podemos guardar silencio a nuestro testimonio. Ayúdanos a ser fuertes. Nosotros nos han enseñado que hay veces que tendríamos que no obedecer al gobierno, pero la razón es de que yo te pido que cualquier cristiano que está aquí, que se dé cuenta que que Jesús es no solamente nuestro Salvador, pero nuestro amo y Señor, y que no hay ninguna otra autoridad ni ningún otro deseo más grande que Él, que desee que nosotros violemos la ley de la Biblia. Y también te pido que nos des la habilidad y la claridad para saber cuándo es que es una violación a la palabra del Dios. Y queremos orar por aquellos que no te conocen, Padre, por aquella gente que no te conoce. Deja que se den cuenta que ellos no creen porque este es un asunto moral, porque ellos aman a su pecado y no quieren ver la luz, pero dales, cambian su corazón, que vengan a ti. Te pido esto en nombre de Jesucristo y espero ver a alguien esta noche. Que tengan un feliz Día de las Madres.